En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Buenas tardes y bienvenido una vez más al Espejo de la Diócesis de Alcalá en este último día y último viernes de mes de febrero. Somos Patricia de la Fuente y Javi Úbeda y hoy nos gustaría hablar contigo del miércoles de ceniza y de la propuesta de los martes teológicos para el mes de marzo, que comienza nada más y nada menos que mañana. También te traemos la sección mensual de los santos de la mano de Alejandra Torres, de la Delegación Diocesana para la Causa de los Santos. Pero antes de todo esto, te vamos a poner un poquito en situación. Muy buenas tardes. Ayer nuestro obispo, don Antonio Prieto Lucena, pudo asistir a la ceremonia de investidura de su majestad el rey Felipe VI como doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá. Además, hoy concluye la peregrinación diocesana a Roma para ganar el jubileo ordinario de 2025. Uno de los integrantes de la Delegación Diocesana de Medios les ha acompañado y ha hecho unos magníficos vídeos que podéis ver en el canal de YouTube de nuestra diócesis de Alcalá de Henares. También ha podido conseguir para El Espejo algunos testimonios de los peregrinos de nuestra diócesis. Los escuchamos empezando por nuestro obispo. Para el obispo de Alcalá de Henares es una satisfacción muy grande acompañar a un grupo de peregrinos de unas 100 personas de su diócesis de Alcalá de Henares, porque de alguna manera el obispo, los sacerdotes, los fieles, representamos a toda la diócesis de Alcalá, que quiere renovar su vida cristiana. El jubileo del año 2025, la esperanza no defrauda, tiene que significar para toda la diócesis una nueva mirada a Jesucristo, nuestro Redentor, aquel que es nuestra esperanza y la esperanza que no defrauda. Por lo tanto, venimos en nombre de todos para renovar nuestra mirada hacia el Señor y para renovar nuestra vida cristiana con la gracia de la indulgencia y del jubileo. Mónica, ¿qué te está pareciendo esta peregrinación? Pues me parece que es un momento muy bonito para, aprovechando el jubileo, de hacer una peregrinación diocesana. Yo no entendía esto hasta que no vine, y poder estar con tanta gente de la diócesis y con todo lo que se está haciendo de difusión de lo que estamos haciendo. Estamos toda la diócesis peregrinando juntos. Unos pocos estamos aquí, pero estamos todos juntos, y esa eclesialidad a mí me llena mucho el corazón, ¿no? Poder vivir esto. Y no hemos llegado todavía a San Pedro, que es el colofón final, y no sé lo que será, pero ahora Florencia me impactó muchísimo. Los colores de las fachadas, la inmensidad, ese arte, impresionante Florencia. Estamos aquí con David, un peregrino de la parroquia de San Pablo de Coslada. ¿Qué te está pareciendo esta peregrinación? Pues la verdad es que muy enriquecedora y una buena forma de hacer diócesis todos juntos, en este jubileo, pues acercarnos más al Señor. ¿Qué detalle te ha gustado más de esta peregrinación que comenzó en Venecia, pasó por Padua, Pisa y luego ha recorrido Florencia, Asís y ahora ha llegado a Roma? ¿Cuál es el detalle que más te ha gustado? Pues la verdad es que en Asís, sobre todo, el poder, la cercanía, rezar en la cercanía y conocer más la vida de San Francisco, ¿no? Y de Carlo Acutis, que va a ser canonizado, y también la intensidad con la que estamos rezando por la salud del Papa. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta peregrinación, Juan Manuel, también de la parroquia del Val? Pues muy contento de estar compartiendo estos días muy intensos a nivel cultural y a nivel espiritual. Entonces es un momento muy grande y nos estamos conociendo todos los de otras parroquias y de otros lugares de la diócesis, y es algo pues muy bonito. Siempre con el objetivo puesto en ganar este jubileo del año 2025, teniendo muy presente al Santo Padre también, continuamente. ¿Y qué es el detalle que más te ha gustado, la ciudad que más te ha gustado? Asís es que tiene un encanto, tiene algo especial, ¿no? Y con la figura de San Francisco que tanto nos enseña y que ha dicho siempre tanto a la Iglesia, ¿no? Y luego también me impresionó mucho pues ver el cuerpo de Carlo Acutis, también este joven que es un modelo para la juventud de ahora, y la verdad que tenía muchas ganas de verlo, y eso también me impresionó mucho. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Ahora llega el momento de la sección mensual de los santos. Este mes, Alejandra Torres te trae un santo quizás poco conocido en España, pero no por ello menos importante. Hoy viajamos al siglo VIII para conocer a Beda el Venerable, monje benedictino, historiador y teólogo cuya sabiduría iluminó la cristiandad medieval. Vamos a hacer el recorrido sobre su vida, sus obras y su legado. Beda nació en el reino de Northumbria alrededor del año 672. A los 7 años fue enviado al monasterio de Harrow, donde dedicó su vida al estudio, la oración y la enseñanza. Ese fue su lema durante toda su vida. Fue ordenado sacerdote a los 22 años. A pesar de su vida monástica, Beda viajó a varias abadías y comunidades eclesiásticas en las Islas Británicas, compartiendo su vasto conocimiento y dejando una huella imborrable en la historia. Su obra más famosa, Historia eclesiástica del pueblo inglés, narró la conversión de Inglaterra al cristianismo, una obra de 5 volúmenes desde la época del emperador romano César hasta su tiempo. Gracias a Beda conocemos detalles clave de nuestra historia medieval. Le gustaba definirse como un historiador veraz, consciente de haber prestado un servicio a la verdad. Se considera una de las obras de la historiografía de la Alta Edad Media más importante. Pero también es autor del primer martirologio histórico. Escribió tratados, homilías, poemas y versos. La Sagrada Escritura es la fuente constante en la reflexión teológica de Beda. Así lo manifestó Benedicto XVI en la catequesis de la Audiencia General del 18 de febrero del 2009, dedicada al monje inglés. Beda traza una cronología que se convertirá en la base del calendario universal. Fue el que consideró a Cristo como el centro de la historia y es el primero en contar los años antes de Cristo y después de Cristo. El Papa Francisco tomó de la homilía 21 de Beda el Venerable la frase miserando atque eligiendo para su escudo. Esta frase significa lo miró con misericordia y lo eligió. El Papa Gregorio II lo llamó a Roma, pero Beda le suplicó que lo dejara en la laboriosa soledad del monasterio de Harrow, del que se alejó solo por pocos meses para poner las bases en la escuela de York. Beda también fue un gran catequista. Escribió comentarios sobre la Biblia, ayudando a los cristianos de las tierras británicas a comprender mejor las Escrituras. A pesar de enfermar, no dejó de trabajar, conservando siempre una alegría interior que se expresaba en la oración y en el canto. Murió el 26 de mayo del año 735 en la fiesta de la Ascensión, murmurando el Gloria Patri et Filio et Spiritus Santo. Al día siguiente de su muerte, el concilio de Aquisgrán del año 736 le dedicó este elogio: el padre Beda, venerable y admirable doctor de los tiempos modernos. Pero fue en 1899 cuando el Papa León XIII lo declaró oficialmente doctor de la Iglesia, por su contribución teológica y educativa. Su fama de santidad y de sabiduría ya en vida le llevó a recibir el título de venerable. Después de su muerte, sus escritos se difundieron ampliamente en su patria y en el continente europeo. Nos podemos quedar con la figura de San Beda como aquella que contribuyó a la construcción de una Europa cristiana en la que diversos pueblos y culturas se unieron entre sí. Y terminamos con la última frase que plasmó en la historia eclesiástica Gentis Anglorum. Te ruego, oh buen Jesús, que benévolamente me has permitido acceder a las dulces palabras de tu sabiduría. Concédeme, benigno, llegar un día hasta ti, fuente de toda sabiduría, y estar siempre ante tu rostro. Sigues en Mediodía Cope y ahora estamos al teléfono con un sacerdote de Madrid, Antonio Fernández Carranza, liturgista y profesor en la Universidad Eclesiástica de San Damaso, Madrid, para hablar con él sobre el miércoles de ceniza, que está a tan solo 5 días. Buenas tardes, Antonio, bienvenido al Espejo. Buenas tardes. Antonio, primero, pues eso, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros para hablar de este miércoles de ceniza que tenemos a tan poco tiempo ya, tan poca distancia, ¿no? Y queríamos empezar conociendo el origen de este día. Bueno, pues el miércoles de ceniza es el inicio, podríamos decir, solemne del tiempo de la Cuaresma, que son 40 días de preparación para la celebración de la Pascua. Un tiempo que surge ya a finales del siglo IV y que tiene como paralelo, o sea, en las fiestas solemnes siempre tienen una preparación, habitualmente esta preparación es penitencial, pero dado que la fiesta de la Pascua es la más importante de todo el año litúrgico, pues desde muy antiguo la preparación se extendió a imagen de algunos acontecimientos bíblicos,
como por ejemplo los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, los 40 años que el pueblo de Israel peregrinó hasta llegar a la tierra prometida, o el tiempo también de penitencia y de preparación de Moisés o de Elías para algunos grandes acontecimientos. De modo que el miércoles de ceniza es el día que da inicio. Una cosa muy particular es que este día solamente existe en el rito romano. El resto de los ritos orientales, tanto católicos como ortodoxos, comienzan en domingo. Y nosotros, en cambio, los romanos, empezamos el miércoles. Y se eligió el miércoles por dos razones. Una, porque el miércoles desde muy antiguo es día penitencial junto con el viernes. Segundo, que para hacer las cuentas, los romanos hacemos unas cuentas prácticamente exactas para las celebraciones de las fiestas, y que salgan 40 días, pues había que empezar un poquito antes del domingo. Porque la estructura de la Cuaresma son 40 días de penitencia que comienzan el miércoles de ceniza y que terminan en la vigilia pascual, pero no se cuentan los domingos. Los domingos nunca en la vida de la Iglesia han sido días penitenciales. Por lo tanto, si nosotros contamos el tiempo que va desde el miércoles de ceniza hasta la vigilia, hasta el sábado santo, y descontamos los domingos, nos salen exactamente los 40. Aunque hay algunos otros que dicen, hacen otras cuentas distintas, ¿no? Pero estas son al menos las que yo conozco, ¿no? Yendo al miércoles de ceniza, ¿qué nos vamos a encontrar en la liturgia de ese día así un poco más especial? Pues tiene la estructura de una celebración eucarística cotidiana. Lo que sucede es que para poner de manifiesto el comienzo del tiempo penitencial, hay un rito que es la imposición de la ceniza, que sustituye a el rito penitencial con el que nosotros empezamos todas las Eucaristías. Y luego además tiene una particularidad, y es que es un inicio solemne de la Cuaresma, y por lo tanto, al contrario que nos sucede en el resto de las ferias, tanto en el tiempo ordinario como en la Cuaresma, tendremos una primera lectura, una segunda lectura y el Evangelio, mientras que en el resto de los días de cotidiano tenemos solamente primera lectura y Evangelio, junto con el Salmo responsorial que tenemos siempre, ¿no? ¿Cómo es la liturgia, Antonio, durante el tiempo de Cuaresma? Pues la Cuaresma la podemos dividir en dos partes, o hacer tres distinciones, ¿no? El ciclo ferial, que es el de los días de diario, tiene dos partes. Una primera parte que son las 3 primeras semanas, donde se pone de manifiesto a través de la lectura de la palabra de Dios que tenemos en cada celebración eucarística, también en la liturgia de las horas, donde se pone de manifiesto la penitencia, ¿no? En sus diversas versiones, ya sea a través de la oración, ya sea a través del ayuno, ya sea a través de la limosna, ¿no? Y son las lecturas, las oraciones, el prefacio de la misa, etcétera, nos van poniendo de relieve estos elementos básicos en la vida cristiana, ¿no? Que son, y sobre todo especialmente en el tiempo penitencial. Y luego una segunda parte que comienza a partir del lunes de la 4ª semana de Cuaresma, donde vamos a hacer un seguimiento, un acompañamiento también a través de las lecturas evangélicas del proceso o desde el camino que va haciendo Jesús hasta llegar a Jerusalén, ¿no? Y eso nos lo pondrá de manifiesto los fragmentos evangélicos que vamos a leer a partir del lunes de la 4ª semana. Y luego los domingos, que llevan un ciclo distinto. Este año estamos en el ciclo C, donde estamos leyendo el Evangelio de Lucas y donde se pone más de relieve en las lecturas de la Escritura de los domingos, fundamentalmente la misericordia de Dios, ¿no? Lucas es el evangelista que más pone de relieve el aspecto o la vertiente misericordiosa de Dios Padre, y en el ciclo C, que es en el que estamos, en el de Lucas, pues iremos leyendo algunos fragmentos muy significativos, como por ejemplo la parábola del hijo pródigo, o también, aunque no es de Lucas, pero sino que es de Juan, el juicio a la mujer pecadora, el que esté sin pecado, libre de pecado, que tire la primera piedra, pues también nos aparecerá en los evangelios, ¿no? Es lo que llaman el episodio lucano del Evangelio de Juan, ¿no? Porque Lucas es el que pone más de manifiesto siempre esta misericordia en su texto, ¿no?
nosotros en el mundo y sobre todo en las ciudades tal y como vivimos hoy, hemos dejado un poco de lado estas obras de misericordia, de penitencia, que nos propone ya el miércoles de ceniza, que son el ayuno, la oración y la limosna, ¿no? Y que tendríamos que recuperar. El Papa Francisco, por ejemplo, cada vez que quiere que hagamos o que tengamos una intención especial, nos invita a un día de ayuno, ¿no? Y el tiempo de Cuaresma es el tiempo del ayuno, ¿no? Es cierto que nosotros ayunamos en el rito romano solamente 2 veces, el miércoles de ceniza, que es ayuno y abstinencia, y el Viernes Santo, que también es ayuno y abstinencia. Se puede prolongar el ayuno y la abstinencia al Sábado Santo, y luego tenemos solamente los viernes la abstinencia. Pero eso es una de las cosas que es lo que nos pide la Iglesia. Nosotros siempre podemos hacer más, ¿no? Vivir la Cuaresma significa no solamente escuchar la palabra de Dios, sino vivir estas obras que ya el miércoles de ceniza se nos proponen como medios para vivir intensamente la Cuaresma. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, de verdad. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y nada, aquí tienes tu casa. Muy bien, muchas gracias, igualmente, un placer. Tenemos al teléfono a Jaime Salido, párroco en Torrejón de Ardoz y teólogo escriturista, profesor tutor del Nuevo Testamento en la extensión a distancia de la Universidad Eclesiástica de San Damaso aquí en Alcalá de Henares. Jaime Salido, durante el mes de marzo, va a dar unas conferencias en el contexto de los martes teológicos, el 4, el 11 y el 18 de marzo, de 7 a 9 de la tarde, en torno a beber el cáliz de Cristo. Entonces, buenas tardes, Jaime, y bienvenido al Espejo. Buenas tardes, un placer, como siempre, Patricia. Queremos preguntarte en qué van a consistir esos martes 4, 11 y 18 de marzo. Bueno, el título de las charlas se llama Beber el cáliz de Cristo, que en realidad pues es el título de la tesis que estoy haciendo del doctorado en Sagrada Escritura. Y bueno, pues serán como unos retazos o unos aspectos que yo considero importantes o introductorios respecto a este asunto. Beber el cáliz de Cristo, bueno, pues yo creo que un pasaje muy referencial que nos puede ayudar a entender a qué se refiere esta expresión es el pasaje en el que Jesús habla, en el que los zebedeos le piden, Santiago y Juan, le piden a Jesús pues sentarse a la derecha, uno a la derecha y otro a la izquierda, tanto o bien ellos o bien la madre de ellos, dependiendo del pasaje que estemos mirando, ya sea el de San Marcos o el de San Mateo. Y Jesús les responde: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber del cáliz que yo voy a beber o de ser bautizados con el bautismo con el que me voy a bautizar? Y ellos responden que sí, que lo son. Y Jesús les dice: cierto que beberéis el cáliz que yo he de beber y seréis bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Pero el puesto a la derecha o a la izquierda no me corresponde a mí, sino al Padre. Bueno, beber el cáliz de Cristo, por lo tanto, implica adentrarnos en lo que entiende Jesús acerca de esta expresión. ¿Qué entiende él cuando habla de beber el cáliz? Por supuesto, hay muchos otros pasajes a los que también nos referiremos, pues como son los pasajes de la institución de la Eucaristía o aquellos pasajes en los que Jesús también se refiere al cáliz, como es en Getsemaní o en el prendimiento en San Juan, cuando le dice a Pedro: envaina la espada, ¿acaso no he de beber la copa que me ha ofrecido mi Padre? No, bueno, pues la copa o el cáliz es una categoría que tiene mucho contenido teológico a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Entonces, también nos interesa introducirnos en ese aspecto, ¿no? Pues cómo se habla del cáliz en los Salmos, qué se entiende en las diferentes etapas de la historia de la salvación, como beber el cáliz, tanto en los profetas como en los sacrificios de la alianza mosaica o bien en otros sacrificios que también se hacían. Bueno, pues el cáliz puede tener significados variopintos y bueno, pues la idea es poder como introducirnos en la mente de Cristo para tratar de entender qué es lo que a qué se refiere él cuando habla de beber el cáliz, ¿no? Porque es plausible que Jesús entiende toda la tradición que hay detrás de ese término, de esta terminología, y cuando él la menciona, pues tiene una carga muy fuerte, ¿no? Y especialmente en este capítulo de los Zebedeos o, por supuesto, en la institución de la Eucaristía. Jaime, esto es muy interesante. O sea, de hecho, yo te iba a preguntar antes, ¿no?, de que empezaras pues a hablar de eso por la simbología del cáliz, ¿no? Un poco qué significaba, pero bueno, supongo que hay que ir tenemos que ir a los martes teológicos para conocer un poquito más. Quería saber por qué te ha interesado este tema, por qué le vas a dedicar tu tesis doctoral a él. Bueno, es un tema que desde el principio a mí me ha interesado muchísimo porque bueno, primero lo más importante para nosotros, que es la Eucaristía, que es el modo en el que el Señor nos ha entregado su presencia y
y de este modo pues nosotros participamos de su salvación pues a través precisamente de la Eucaristía. También porque en la Eucaristía nosotros somos introducidos en la misma vida de Cristo, y luego porque en el acontecer histórico el modo en el que Jesús utiliza y habla el cáliz pues resulta también muy misterioso, porque parece que después de la institución de la Eucaristía el Señor sigue hablando del cáliz, como si lo tuviera que seguir bebiendo, y se supone que ya había bebido del cáliz, que ya lo había ofrecido a sus compañeros, ¿no? ¿A qué se refiere el cáliz, ¿no? El mismo Jesús en la última cena, en la versión de San Lucas, dice que no volvería a beber el fruto de la vid hasta que lo bebiera en la casa del Padre. Es curioso, ¿no? También cómo el fruto de la vid, sin embargo, leemos que después, aunque Jesús rechaza el vino con hiel mezclado para evitar los dolores, ¿no? Que se utilizaba, digamos, como para amortiguar el dolor, sin embargo, sí lo bebe en San Juan, vemos como el mismo Cristo lo bebe poco antes de decir todo está consumado. Y bueno, pues curiosamente el cuarto cáliz de la Pascua tiene el título del cáliz, es el cáliz de la consumación. Entonces, bueno, pues ahí hay también varios autores que hablan de cómo a lo mejor ese podría ser el cuarto cáliz, el cáliz, el vinagre que Jesús bebe, o sin embargo, si nos introducimos más en una versión más paulina de la comprensión de lo que es beber el cáliz, pues a lo mejor el cáliz no se bebe hasta entrar en la gloria del Padre, es decir, después de la ascensión. Así que, bueno, pues tiene un misterio muy grande, y yo creo que tiene mucho de lo que hablar, y también problemas teológicos de los que podemos discutir y que nos pueden también apasionar. Bueno, pues Jaime, tenemos que ir, ¿no? Pues cortando por aquí, pero nada, muchísimas gracias de verdad, y luego animar a la gente a que si quiere pues conocer un poquito más este tema, de verdad entrarse pues en esto del cáliz de Cristo, en conocer la problemática teológica que puede haber alrededor de eso, pues que se animen a apuntarse en idt@obispadoalcalá.org, y que serán, otra vez recuerdo, el 4, el 11 y el 18 de marzo de 7 a 9 en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal. Así que muchas gracias, Jaime. Pues un placer, allí os espero. Llega el momento de los recordatorios para los próximos días. Empezamos por mañana con la asistencia de don Antonio Prieto Lucena a la Asamblea Permanente de Cursillos de Cristiandad, de cuyo movimiento es conciliario nacional. Al día siguiente, nuestro obispo asistirá a la toma de posesión del nuevo párroco de San Juan Bautista en Arganda del Rey a las 12 de la mañana, y a las 6 de la tarde presidirá la misa por el 20º aniversario del fallecimiento de don Luigi Giussani, fundador del movimiento Comunión y Liberación, en el monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares. A continuación tendrá lugar un encuentro del movimiento con el obispo en el mismo monasterio. Unos días más tarde, el día 7 de marzo, se celebrará la gran fiesta de la reversión de las reliquias de los patronos de nuestra diócesis, los santos Justo y Pastor. Como cada año, habrá una gran celebración por la mañana en el patio de armas del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, que reunirá a numerosos colegios de toda la diócesis complutense. Uno de esos colegios hará una representación teatral. Tras esto, los asistentes acudirán a un acto en la Catedral Magistral, tras el que podrán venerar las reliquias de los mártires. Y un día después, el sábado día 8, tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Niños en Algete. Y por cierto, ya están abiertas las inscripciones para la peregrinación a Roma con ocasión del Jubileo de Adolescentes. Será del 25 al 30 de abril. Estas inscripciones estarán abiertas a los adolescentes nacidos entre el 2007 y el 2011 hasta el 15 de marzo. El modo de inscribirse es en grupo por medio de los catequistas, párrocos o profesores de religión, escribiendo al correo de la delegación, y una vez se pongan en contacto con ellos, recibirán la información correspondiente con el formulario. Y por último, recordarte que el próximo miércoles 5 de marzo nuestro obispo presidirá la misa del miércoles de ceniza en la Magistral de Alcalá a las 7:30 de la tarde. 2 días más tarde asistirá a la fiesta de la reversión de las reliquias y entregará la medalla Pro Ecclesia Complutensi al matrimonio formado por Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros. Ambos fueron delegados de la Pastoral de la Salud entre el 2019 y 2024 y han estado colaborando como matrimonio y familia en la Iglesia Complutense desde antes de la reinstauración en 1991. Y con esta última noticia hemos llegado un viernes más al final de este programa. Te deseamos un muy feliz fin de semana y esperamos volver a verte el próximo viernes 7 de marzo, día de la reversión de las reliquias de nuestros patronos, los santos niños, a la 1:33 en el espejo de la diócesis de Alcalá. Por ahora te dejamos como siempre con Pilar Cisneros y Jorge Bustos para más actualidad en Mediodía COPE.